¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a ADE Educativa, el espacio para conocer más sobre tecnología y educación. Y en esta ocasión nos acompaña el investigador Alejandro Acuña, quien es director asociado de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, pues qué gusto estar por acá. Gracias, doctor. Pero para conocer más sobre la trayectoria y todo el desempeño que tiene nuestro experto invitado el día de hoy, vamos a ver una breve semblanza. Alejandro Acuña cuenta con un doctorado en Instructional Media and Technology por la Universidad de Connecticut, así como con una maestría en Educación Master of Arts con especialidad en Administración Educativa y Diseño Curricular por la misma institución. Cursó la licenciatura y la maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Durante más de 3 décadas se ha desempeñado en el ámbito educativo en diversas instituciones de México y de Estados Unidos. Ha sido director del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas, CECTE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Profesor visitante en Connecticut College, USA, donde impartió el curso Los medios masivos de comunicación en Latinoamérica, así como profesor a nivel posgrado en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad de las Américas, entre otras. Ha impartido múltiples conferencias en Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica en los temas de multimedia y educación a distancia. Actualmente es director asociado de Knowledge Resources Consultores. Como ven, el doctor Alejandro Acuña es experto en tecnología y educación y en esta ocasión nos va a platicar sobre todo con la gran experiencia que tiene desde la Asociación de Profesores e Investigadores de la Universidad Iberoamericana. Pero, doctor, cuéntanos qué es esta asociación. Bueno, fíjate que es bien interesante, es una asociación que se fundó hace prácticamente 50 años, ahora, donde convergen muchísimos profesores de la Universidad Iberoamericana. Pues es un espacio para platicar, para reunirnos, para hacer proyectos, para hacer muchas cosas. Y está obviamente ahí mismo en la universidad. Hay diferentes proyectos que tenemos con la Vicerrectoría Académica y pues es un espacio muy agradable para estar ahí comentando sobre lo que está pasando con una gran heterogeneidad de puntos de vista, ¿no? Y de expertos y de analistas. Entonces yo cada vez que me asomo por ahí y escucho a lo que se habla y se dice y la profundidad con que se hace, pues me da mucho gusto. Entonces, pues me tocó ahora presidirla a partir de estos días y por un par de años voy a estar ahí al frente de. Doctor, felicidades. Ahora, ¿qué temas manejan? Porque evidentemente también la Universidad Iberoamericana ha estado ranqueada también en el ámbito nacional e internacional en temas como investigación, pero ¿cuáles son sus áreas, sus líneas de discusión de esta asociación, doctor? Bueno, estamos sobre todo cuestiones que tienen que ver con el pertenecer a una institución, ¿no? Una institución de investigación, le llamamos el ser de la iberoidad, ¿no? Nuestra institución es de inspiración cristiana, los jesuitas son quienes la coordinan. Y bueno, para esto hacemos un gran trabajo de ver en dónde podemos, de acuerdo a nuestras habilidades y nuestras facultades, ofrecer un apoyo en la parte intelectual, la parte académica, para pues no solo la Ciudad de México, sino para todo el país, ¿no? Doctor, ¿qué se necesita para pertenecer a esta asociación? Pues ser profesor de la Universidad Iberoamericana, ese es el único requisito, pagar una pequeña cuota y ya. Y esto pues ayuda para sostener, puedes tener café ilimitado todo el tiempo, y muchas cosas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahí lo importante es tener un espacio de trabajo, de cordialidad, estar con otros colegas, ¿no? Que piensen
similar a lo que tú piensas, pero con otra especialidad. Entonces, una mesa típica ahí de la universidad, está un filósofo, un historiador, un administrativo, un comunicólogo y un diseñador gráfico. Y órale, el tema que entren, empiezan, pues ahora sí que las ideas a darse, y es la verdad muy, muy interesante. Pocos espacios hay en México como este, ¿no? Doctor, pues muchas felicidades por esta presidencia y sobre todo desearte el mejor de los éxitos. Ahora, en otros temas que también has participado y que eres experto, tiene mucho que ver con la tecnología y la educación, por tu amplia experiencia en la comunicación, sobre todo que has estado muy vinculado con proyectos nacionales e internacionales. Doctor, desde tu experiencia, ¿cómo se han venido conformando estas nuevas tecnologías en el sector educativo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve la asociación? ¿Cuáles son, pues, los avances primero, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo veríamos los retos? Pues mira, primero decir que México de ninguna forma es aprendiz en esto. Desde hace muchos años, y te puedo decir, te escuché justamente hablar de la telesecundaria, ¿no? Que fue un reto muy interesante en 1968 iniciarla, y hoy en día sigue siendo un programa de educación a distancia usando tecnologías que es de gran éxito, ¿no? A mí en muchos trabajos que desarrollé me tocó vincularme con la telesecundaria, y hicimos varias evaluaciones, y en todas salía bien, en cierto sentido, digo, comparando por ejemplo con la presencial, no era tan diferente, ¿no? Y realmente lo que hacía una buena telesecundaria era su profesor, ¿no? El que estaba allá al frente y que utilizaba todas estas tecnologías, tanto las cápsulas que se hacen aquí desde la Dirección General de Televisión Educativa, como el material hoy en día ya digital, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como en México tenemos una gran tradición de uso de tecnologías en la educación. En esta parte ya lo has comentado, que parece que el docente es como el mediador absoluto, o el mediador sobre todo, en este espacio de tecnología, el punto académico, y en este proyecto que evidentemente sigue aún vigente. No estamos hablando de casi el 20%, un poquito más del 20% de la matrícula. México ha sido pionero en este sentido. ¿Qué ha pasado en todo este trayecto? O sea, telesecundaria, luego me parece que hemos escalado otros proyectos como telebachillerato. ¿Cuál es la experiencia de que Sí, ahí es donde, fíjate que hay que, ahora sí que ver al pasado para reconocer qué debemos hacer hacia el futuro. Hubo muchos otros proyectos, te puedo mencionar que yo estuve inmerso además de la telesecundaria, estuvo en la red escolar, ¿no? Ahí en el ILSE, que sacamos en el 98. ¿Ese proyecto en qué consistía, doctor? Fíjate que la red escolar es fabuloso, porque en el 98 estamos hablando apenas los inicios de la computación. Sí. Nosotros nos reunimos ahí en el ILSE para pensar sin usar la computadora, pensando que pronto iba a usarse, sobre todo el Internet. La computadora ya estaba, pero el Internet era incipiente. Y entonces hicimos varios proyectos donde se utilizaba el Internet con la computadora y en los salones de clases de las primarias y secundarias del país, para poder hacer proyectos colaborativos. Y entonces fue muy, muy bonito del 98 al 2006, 2007, donde logramos hacer cosas impresionantes. Como te pongo un par de ejemplos nada más. Primero, había un proyecto con las mariposas monarca. Y entonces los niños mexicanos se escribían y se ponían de acuerdo con niños en Canadá y luego en Estados Unidos. Y luego niños que estaban en Chiapas se ponían en contacto con otros niños que estaban en el norte del país. ¿Todo por la computadora? Y todo por la computadora. Con estamos hablando apenas del correo electrónico incipiente, ¿no? Y hacían proyectos de salir y ver y cómo era el clima, etcétera, hasta que ya llegaba la mariposa monarca en todo su recorrido. O sea, yo vivo hoy una mariposa, pero ya vi que no era monarca, que era de otro color, etcétera. Entonces era una emoción saber que iban a venir a México, etcétera, ¿no?
Y aprendían muchísimo, aprendían de todo, aprendían de esta cuestión del medio ambiente, ¿no? Aprendían cuestión de la velocidad, cuánto tardaban en llegar y cuál era la velocidad promedio, etcétera. Aprendían de la cuestión de la biología, ¿no? De cómo se alimentaban y todo. Y entonces estos proyectos colaborativos tenían la intención de que el niño aprendiera completamente, ¿no? En una cuestión integral, ¿no? Ese es uno que a mí me encanta mencionar. Otro que me gusta mucho mencionar es un proyecto sobre los volcanes, ¿no? El típico trabajo sobre los volcanes, pues es hacer la maqueta y ponerle ahí unas aspirinas. Bueno, aquí va mucho más allá, porque, por ejemplo, además de que conocían toda esta cuestión de los volcanes que hay en México, y a través de fotos, de historias, etcétera, y todo el proceso de cómo hace erupción un volcán y todo, hubo un momento en que se contactó a Carsolio, que estaba subiendo justamente el volcán allá, el pico más alto del mundo, el Everest, y estaba subiéndolo, y él con un teléfono que podía escribir mensajes satelital, podía comunicarse con los jóvenes, con los muchachos de aquí, ¿no? Y estamos hablando apenas del 2002, 2003, que pues estaba también incipiente. La tecnología. Sí, todavía, sí. Pero permitía eso. Y entonces imagínate a un niño que tiene 12... De 9 a 12, 15 años, no se le va a olvidar el momento en que Carsolio va a avanzar a la cumbre, pero dice que ya no tiene aire, que no sabe qué hacer, si quedarse ahí o avanzar, etcétera. Y unos decían, sí, ves que es tu última oportunidad, y otros, no, tu salud es lo primero, etcétera. Le daban recomendaciones. Le daban recomendaciones y apoyo moral, ¿no? Tanto así que cuando regresó se hizo un evento y muchos de los niños que participaron se invitó y todo. Pero ¿tú crees que a esos niños se les va a olvidar el efecto que produce la desoxigenación a cierto nivel de altura? Sí, claro. No, lo cual nosotros a lo mejor en algún momento aprendimos, pero nunca interactuamos o vivimos, ¿no? Y te va el tercer ejemplo que me encanta. Le llamamos algoritmo, ritmo, por la cuestión del gol, ¿no? Y esto fue, me acuerdo en el verano del 2000, que fue un campeonato mundial de fútbol en Corea, Japón, no sé si lo recuerdas. Entonces hicimos todo un proceso para que entraran, era verano, los niños no iban a clases, solamente había algunas telesecundarias, nos pedían apoyo para poder seguir con proyectos para niños que tenían continuado. Bueno, calculábamos que hubiera alrededor de 2,000, 3,000 alumnos en el proyecto y llegó cerca de 30,000. 30,000 alumnos conectados en el verano, que no tenían por qué ir a clases, iban porque les interesaba y porque les gustaba esto, y además porque logramos que se pasaran algunos partidos de fútbol por telesecundaria, ¿no? Eso ayudaba. Pero dentro del proyecto ellos aprendían de la cuestión de historia, ¿no? La historia de los mundiales, el de México, los 2 de México, etcétera, ¿no? Aprendían cuestiones de arte, porque había muchas cuestiones de cuentos, de pinturas, etcétera, que se ponían. Aprendían esta cuestión de los esquemas geométricos que tiene una cancha de fútbol y cuánto miden, etcétera, a qué velocidad corren, etcétera. Bueno, hasta en física aprendían el rebotar el balón. Yo me acuerdo, porque me tocó a mí desarrollarlo, hacer un simulador de cómo botaría un balón en la superficie de la Tierra, de la Luna, de Marte, bajo el agua o en el sol, ¿no? Doctor, qué interesante. No, pues padrísimo. Si me permites, vamos a ir a un corte. Amigos, estamos platicando con el doctor Alejandro Acuña, que es presidente de la Asociación de Profesores e Investigadores de la Universidad Iberoamericana. No le cambien, continuamos. Amigos, estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden que estamos platicando con el doctor Alejandro Acuña. Doctor, nos has comentado sobre esta experiencia en el uso de la tecnología y la educación con este maravilloso proyecto Red Escolar, que fue una de las primeras iniciativas que vinculaban la tecnología, la computación, allá en la década de los 80, cuando empieza a salir este nuevo avance tecnológico, y estas extraordinarias historias de vincular no solamente el tema del aprendizaje en el aula, sino llevarlo más allá, hacer una frontera de conocimiento a partir del Internet. Doctor, en esta experiencia, ¿cómo fue transitando? ¿Cómo sentiste tú a los profesores? ¿Cómo veían el panorama? ¿Y qué pasó después, doctor? Bueno, mira, fíjate que es bien interesante porque obviamente los profesores tenían que participar y activamente.
Porque ellos no solamente dan permiso, había algunos chicos que en una escuela que había 200, 300 alumnos, había una sola aula de cómputo de 10 computadoras. Entonces, imagínate, tenían que pues, pedir tiempo y pedir permiso, turnarse, etcétera. Y entonces los profesores eran importante que ellos supieran del proyecto, lo importante del proyecto y cómo encajaba justamente en lo que ellos estaban haciendo. Porque a pesar de que estos proyectos intentaban que fuera los conocimientos de muchos y diferentes especialidades, el profesor tenía que retomar y lograrlo de matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que funcionó muy bien, había muchos profesores muy interesados, otros no tanto, y tiene que ver mucho con otro punto importante, no solamente de vincular el software con las computadoras y hacer estos proyectos, sino la capacitación a los maestros, ¿no? Yo creo que ahí es un talón de Aquiles que hemos tenido mucho tiempo. Estaba viendo sitios del proyecto en la década de los 90 de Coeva, donde se capacitó a casi 250,000 de profesores, ¿no? Que es un buen número. Y ellos, a su vez, pues se trataba de que fueran replicadores, ¿no? Que ellos en su escuela pudieran trabajar. Facilitaran todo este proyecto. Así es, así es. Y ahí vienen pues los 3 elementos que me gustaría mencionar. El primero es tener la tecnología, ¿no? Y hoy en día, sobre todo el Internet, la cobertura, porque no es lo mismo tener Internet de 2 megas a tener de 20 o tener de 50 o de 500 megas, ¿no? Tú lo sabes, sobre todo para simuladores y esas cosas. Entonces, a veces sí tenemos Internet, el Internet satelital, por ejemplo, es muy bajo, entonces, pero en comunidades aisladas no hay de otra, ¿no? Recuerdo que teníamos que hacer que los maestros bajaran los programas y los estuvieran descargando poco a poco por la lentitud, ¿no? Y ya Internet. Después podían hacerlo, ¿no? Entonces, es la primera parte, ¿no? Tener ampliamente toda la tecnología distribuida y de tal forma que esté al alcance de los maestros y los alumnos. La segunda parte es sobre el software, hacer proyectos que realmente, y esto al rato te platico de una experiencia que tuve hace un par de años en materiales y métodos, que hicimos material justo para la telesecundaria, donde la parte pedagógica sea la preponderante y que el auxiliar tecnológico sea un auxiliar y que no sustituya todo este proceso que se da entre profesor y alumno, ¿no? Y, digamos, la tercera parte, tenemos a la tecnología, tenemos los programas hechos ad hoc para hacer, y la tercera es no solamente la capacitación a los maestros, sino el seguimiento, ¿no? A esa capacitación. Y el darles una carrera sobre ese tema, y que ellos puedan no solamente participar en diplomados, en cursos, en talleres, en seminarios. Formación continua. Formación continua, exactamente, formación para toda la vida, ¿no? Porque un profesor, una vez que entra esto, bueno, primero si le gusta, se emociona, y luego ya... Antes teníamos el problema de que eran, por así decirlo, analfabetos digitales, ¿no? Era la famosa, de acuerdo a Prensky, generación de inmigrantes digitales, ¿no? Que llegaron cuando ya la tecnología ya estaba. Pero hoy en día no, hoy en día los profesores que tienen 15, no más, de 20, 22, 25 años, hasta 30 años, ya la tecnología nacieron con ella, entonces ya no hay ese problema que había antes. Hoy en día lo que se necesita, como bien dices, es la educación que va formando y va dando más proyecto de vida. En esta parte, doctor, luego de este proyecto Red Escolar, surgieron otros proyectos que le daban continuidad. Sí, como la enciclomedia, por ejemplo, en el 2000, la enciclomedia es un proyecto que yo en muchos programas como pues sí, puedo decir que critiqué mucho porque era bien la interactividad, era en base a CDs y toda la parte interactiva era muy bueno, estaba pensada pedagógicamente y todo. Pero el gran problema son 3, ¿no? Que yo siempre dije. El problema de usar la tecnología que no, que era demasiado pretenciosa, por ejemplo, el pizarrón digital, ¿no? De que fuera con el dedo que el pizarrón pudiera hacerse. Otra parte era la capacitación de maestros. Creo que hubo un gran problema en la capacitación de maestros. Y el tercero, que es el peor, es que no se podía conectar a Internet,
¿no? Ese fue el problema. De hecho, al final, cuando empezó a poderse conectar a Internet, entonces cambiaron las cosas. Pero ya para el 2000 había la tecnología para usar el Internet. Nosotros las redes escolares empezamos en el 98. Entonces, esos son los 3 puntos, ¿no? Que fueron 4 años yo creo que muchos alumnos pues, utilizaron, pero el efecto de la repetición era el mismo, ¿no? Siempre, ¿cuántos toneladas se necesita de algodón para llenar el Estadio Azteca, ¿no? Entonces lo llenaban así de toneladas. Bueno, perfecto. Y de nuevo, ibas a otro ejercicio y era el mismo. ¿Cuántas toneladas? Entonces después de un rato el alumno dice, a ver, espérame, yo quiero ver qué más hay. Y más que los niños podían, prácticamente en toda la República, ir a un café internet y por 8 pesos la hora pues podían los videojuegos y jugar. Entonces realmente la competencia es muy fuerte, ¿no? Para poder los muchachos interesarse en cuestiones educativas tienes que utilizar simuladores, tienes que utilizar mucha creatividad por parte de los profesores para que no vayan y empiecen a jugar con los jueguitos de videojuegos, ¿no? Doctor, ya has comentado componentes importantes que nos llevan al hoy, al presente. Conectividad, contenidos y sobre todo el reto de tanta información ya que es Internet, ¿no? Que este campo del universo ya nos permite saber estar conectados prácticamente las 24 horas y como lo has comentado también, estamos ya en una brecha generacional, ¿no? Entre millennials, centennials, los alfa, ¿no? Una serie de generaciones que ya estamos convergiendo en este punto y con múltiples dispositivos. ¿Cuál es tu perspectiva en todo este entorno? Me parece que hay mucho todavía por observar, porque además pues muchos países avanzaron, algunos de manera exitosa, otros de repente se detuvieron, más cuando la OCDE hace un informe sobre el equipamiento que tiene que ver con ya nos distribuyamos, sino trabajemos en contenidos. Exactamente. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema porque, y justo la OCDE lanza una convocatoria, México la retoma, sobre ambientes de aprendizaje. Yo creo que la clave es esa, crear verdaderos ambientes de aprendizaje en todos los salones de clase, que no solamente esté el profesor, estén los alumnos, porque la gente no se da cuenta de lo importante que es estar con otros muchachos de la misma edad, para el desarrollo social, para el desarrollo sexual, para todo tipo de desarrollo. Es importante interactuar, ¿no? Interactuar y no solo el maestro, sus propios compañeros, ellos mismos, y que el ambiente de aprendizaje donde el alumno requiera de un dato, y que en ese momento puede estar una computadora conectada a Internet y ahí tienes el dato, simplemente, ¿no? Entonces, cambiar del modelo pues, de la educación medieval, que es la del pizarrón, que todavía se utiliza desafortunadamente, ¿no? El gis y el pizarrón, bueno, si te vas hasta los griegos, porque ellos utilizaban la arena para hacer los dibujitos y mostrar ahí este tipo de cosas, ya me imagino a Pitágoras haciendo sus triángulos ahí en la arena, ¿no? Bueno, pues desde esa época no había cambiado tanto la educación como está cambiando ahorita. Y creo que hay que tener conciencia de eso, pero fíjate que si bien han cambiado todas estas tecnologías, las formas de enseñanza, la pedagogía, todo esto, el ser humano no cambia. El ser humano requiere de interactuar con otro ser humano, reconocerlo, darle respeto, darle todos estos valores que finalmente son las bases de nuestra educación. Y si está ahí la tecnología, con todos los contenidos que quieras, digo, en estos aparatitos, tú tienes todo el contenido de conocimiento que requieras, ¿no? Saber qué día nació alguien, cuándo murió, cómo se hace una receta de esto, cualquier cosa, todo el mundo lo sabemos, lo puedes encontrar ahí. Si ya está ahí, ahora lo que necesitas es un ambiente adecuado para fortalecer el aprendizaje. Y no solo los currículums, sino también las clases día a día que te van llevando a lograr el objetivo educativo, ¿no? Y bien dices, hay muchas sociedades que lo han estado logrando, pero no se preocupan tanto por la tecnología, sino cómo hacer que estos ambientes de aprendizaje se den en condiciones de que el niño tenga libertad, tenga igualdad, tenga respeto. Y si te fijas, hablamos de puros valores, que es un poco el tema que a pesar de que nuestra educación es laica, y yo creo que así debe seguir siendo, eso no implica que la gente no tenga respeto, derechos y todos estos valores tan importantes
que pues es lo que van a dar. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si un alumno ve que su profesor utiliza todo el tiempo videos y películas y que el profesor se va y se pone a hacer otras cosas o a chatear o ese tipo de cosas, el niño no va a tener ningún respeto por eso, ¿no? Se da cuenta de que el profesor pues está tomando el tiempo de clase para poner películas. Yo digo de broma, son películas porno, ¿no? Por no trabajar, ¿no? Entonces, el niño se da cuenta de eso y pierde ese respeto a lo importante del tiempo, ¿no? Doctor, en esta parte, ¿la pedagogía entonces es fundamental? O sea, forzosamente tendríamos que encontrar estos modelos pedagógicos. Sí, fíjate que ya los hay. De hecho, pues el gran avance en la pedagogía, yo creo que lo dio Piaget, ¿no? Piaget con lo que descubrió en la década de los 50, 40, ya dio los elementos de cómo se forma el pensamiento y la lógica de los niños y dónde hay que enseñarles esto, dónde enseñarles aquello, etcétera, ¿no? Fuera de eso sí hay muchos otros, Castells y hay muchos otros teóricos que han estado utilizando elementos para ver cuál es la nueva pedagogía, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, habrá que mencionar lo del aula invertida, ¿no? Que seguramente conocerán, que es más allá de cambiar, hacer las tareas en clase y irte a aprender el contenido fuera de clase, va un poco más allá este concepto y acabamos de tener una conferencia sobre ese tema del aula invertida, que tiene que ver justamente con cambiar el modelo, ya lo decíamos, de la época medieval del pizarrón y del lápiz, a un modelo donde el joven, el maestro y los compañeros interactúen con la tecnología de tal forma que existan experiencias significativas. Solamente eso te va a llevar a un aprendizaje como el que te platicaba del niño que no se va a olvidar del efecto de la oxigenación cuando subes a cierta altura, ¿no? Muy bien, doctor. Excelente. Amigos, estamos platicando con el doctor Alejandro Acuña, que es presidente de la Asociación de Profesores e Investigadores de la Universidad Iberoamericana. No le cambien, recuerden nuestras redes sociales, AD Educativa MX, en Twitter, Facebook e Instagram. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Alejandro Acuña, que es presidente de la Asociación de Investigadores y Profesores de la Universidad Iberoamericana. Doctor, nos has dado ya una narrativa de lo que fue Red Escolar, cuáles fueron sus avances y sus aportaciones al sector educativo sobre todo, y además los retos que tenemos ahora con esta nueva tecnología que ya es prácticamente presente. Hay muchas herramientas en el campo de la tecnología y la educación. Esta reforma educativa se plantea un aprendizaje colaborativo, ¿no? El aula invertida, doctor, ¿puedes platicarnos un poquito más de Sí, este proyecto? cómo no, mira, es un concepto que surge hace más de 10, 12 años, donde un profesor se dio cuenta que pues los alumnos no le hacían mucho caso en clase, ¿no? Yo siempre digo que para que te hagan caso, yo tengo 38 años dando clases, casi es que ser como un alrequín, ¿no? Que sales ahí haciendo bromas y haciendo cosas para que tengas esa motivación por parte de los alumnos. Pero si tú te pones a comparar con pues el interés que ellos pueden tener por los nuevos medios y por el uso de los celulares, etcétera, quita todo el concepto de educación, simplemente entretenimiento, diversión, ¿no? Juegos, todos estos elementos pues nos desbancan totalmente, ¿no? De a qué niño en su sano juicio prefiere ir a clases que quedarse con su televisión gigantesca jugando ahí todo el tiempo, etcétera, ¿no? Normalmente no sucede. Entonces surge este profesor con esta idea de invertir las actividades que hacía dentro de clase para que ellos los hicieran fuera de clase, ¿no? Y asimismo las actividades que se hacían fuera de clase, tradicionalmente las tareas, los ejercicios y todo, se hicieran dentro de clase. Así de sencillo es el aula invertida, ¿no? Donde como hay tantos materiales en internet, con el YouTube y todos estos, tú puedes ver y el profesor hacía videos especiales para que los niños los vieran fuera de clase, aprendieran, tomaran notas, etcétera, y ya en clase resolvieran problemas, hicieran prácticamente la tarea, ¿no? Esa es la sencillez del aula invertida, pero dentro de todo tiene una gran enseñanza. Primero, cambiar el modelo tal como lo tenemos, ¿no? De exposición,
de que el profesor expone es el único que sabe, y hoy en día, desafortunadamente, el que sabe más es Google, ¿no? Entonces, el profesor que quiera competir contra eso, pues está muerto, ¿no? Está perdido porque, pues ni caso le van a hacer sus alumnos, y si le encuentran cualquier errorcito, ellos van a decir, no, maestro, mire, este personaje no nació el año que usted dice aquí en Google, dice que es otro año. Y a ver, ¿cómo puedes? Y ahí es donde pierdes tú como profesor la credibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor retomar todo esto que ya está, y como bien dices, está presente, y que los jóvenes, los niños pueden utilizarlo dentro, vuelvo a insistir, en el ambiente de aprendizaje, donde tú propones vincular sobre un tema actual? Algo muy interesante, y te digo, los niños hoy en día están muy ávidos de conocer lo que está alrededor. Y esto que está alrededor, que puede ser de algo muy sencillo, como la cuestión del por qué hay tanto tráfico, ¿no? Y por qué cada año se incrementa más el tráfico. La movilidad en la ciudad. La movilidad en la ciudad, que es tremenda, ¿no? O en las ciudades rurales también puede decir el río, ¿dónde llega y dónde se va el río? Accesibilidad, ¿no? acá Etcétera. Entonces, hablando justamente de estos dos tipos de movilidad, el tráfico y cómo circula un río en el agua, tú puedes tener ahí un buen ejemplo para trabajar lo que nosotros decimos en un conocimiento ancla, o en una parte ancla, a partir de la cual muchos elementos de conocimiento de matemáticas, de historia, de geografía, de todo, puedes integrarlos. Entonces, por ejemplo, del tráfico de la Ciudad de México, ¿qué puedes analizar? Bueno, pues los lugares de más tráfico, un mapa, y ahí ya tienes la parte de la geografía. ¿Qué más puedes decir? ¿Qué tipo de automóviles circulan, en qué horarios, etcétera? Y un poco de esta parte social, ¿no? De cómo, yo recuerdo muchos años, hace muchos años que veía una película de Walt Disney de Tribilín, que era una persona modelo y todo, pero apenas se veía en un carro y se ponía como loco, ¿no? Y amenazaba y gritaba y todo. Bueno, ¿qué cambia en la personalidad de las ahora sí que de los conductores cuando están enojados por el tráfico? Y ese tipo de análisis se puede hacer, y el profesor no tiene que ser un psicólogo especializado para poder hacerlo, sino simplemente comentarlo con sus compañeros. ¿Se han dado cuenta cuando van en un auto que llegan señores muy malhumorados y que están enojados? Bueno, pues todo esto a causa de esto y de esto, ¿no? Entonces ese aprendizaje en los niños no se va a perder. Y los datos, eso es bien importante, los puedes encontrar en Internet, ¿no? Simple y sencillamente está aplicación que seguramente conocen todos, que son las de tráfico, el Waze, ¿no? Que tú puedes ver en cierto momento, a ver, vamos a hacer un análisis de esto, pongan un lugar, etcétera, y utilizando la misma herramienta, tú puedes lograr que estos jóvenes pues tengan lo que dice Bernard Lonergan, un insight, ¿no? Tengan un aprendizaje, una experiencia significativa. Entonces, esto viene al cuento porque si tú con el aula invertida vas a lograr esos procesos, yo creo que es un buen sistema para utilizarse, ¿no? Doctor, además en tu experiencia como docente, que te he visto además dando otras pláticas, utilizas mucho la gamificación, ¿no? Este concepto que también es incorporado en esta nueva tendencia de tecnología y educación. ¿Podrías platicarle a nuestros profesores y al auditorio qué es la gamificación en esta parte? Sí, bueno, finalmente tiene que ver con esta parte que todo mundo tenemos de competencia, ¿no? Y de que si te ponen un reto tú quieres ganar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo con mi propio hijo que cuando era chico, tendría 6, 7 años, salió un juego que se llamaba el Wii, algunos quizás se lo recuerden. Era un juego muy novedoso porque además tenía un aparatito, control remoto, que te permitía interactuar con la pantalla. Como simulador. Como un simulador, tal cual, lo que es un simulador. Y ese jueguito tenía muchos juegos. Como es hijo único, pues con el único que jugaba era conmigo. Y entonces jugábamos ahí varias cosas que traía, y recuerdo uno en especial que era el boliche. Y entonces mi hijo pues empezaba y yo, cada quien tiraba, etcétera. Pues qué te cuento, después de un par de semanas él era un expertazo en jugar el boliche y me ganaba de todas, ¿no? Y para mí dejó de ser bonito jugar con él, ¿no? Porque dices, bueno, si ya me va a ganar, ¿para qué siquiera? Y un día se me ocurrió decir, a ver, mijo,
me dijo, vamos a jugar, papá, que no sé qué. Digo, ¿sabes qué? Deja el juego, apágalo y vámonos al boliche real, ¿no? ¿Cuál fue el fenómeno? Interesantísimo. Llegamos, obviamente él nunca había ido y empezó a ver que las bolas pesaban mucho, ¿no? Luego que había que cambiarse de zapatos, luego que no había que pasar la raya y todas estas reglas que uno... exacto. Pero fíjate que ahí está lo interesante. Un buen porcentaje de esa técnica y de esas reglas él ya las sabía por haber jugado el simulador, lo cual es bien importante, pero nunca sustituye este simulador a un juego real. ¿Por qué? Porque después de varias partidas que jugamos, por supuesto yo gané, lo cual es bien interesante porque él llegó... Y me acuerdo muy bien su expresión, mamá, mi papá es buenísimo para jugar boliche, metió 3 chuzas, ¿no? Entonces cambia la percepción, pero ojo, si yo lo hubiera llevado la primera vez, yo creo que no hubiera disfrutado tanto como lo hizo, porque con la tecnología él ya sabía de qué se trataba el boliche, sabía cómo tirar, sabía las técnicas, sabía las reglas, ¿no? Entonces, justamente esta cuestión de competencia que tienes a veces contigo mismo o con los otros, te lleva a hacer muchas cuestiones lúdicas de juego, ¿no? Donde tú vas a apostar a que llegas más rápido, a que lo aprendes más, etcétera. Hoy en día uno de los programas más populares en educación, impresionante, todos mis alumnos lo usan, es el famoso Kahoot, ¿no? El Kahoot, que es muy básico, pero tiene muchas cosas interesantes. Tú haces preguntas de opción múltiple y las presentas en el proyector de la computadora y tienes una clave para que ellos entren a través de sus celulares y de sus computadoras y todo, y participen. Y entonces, de 100 veces que he visto que se ha hecho este juego, 100 veces la gente está emocionada y alegando y rápido y apurándose, porque además no solo es tener la respuesta adecuada, sino además lo más rápido posible, porque eso le da puntos, ¿no? Y si a esto le añades, dales un par de regalitos cuando logran ser los primeros lugares, pues hay una emoción interna impresionante. Entonces, ese tipo de cosas que van saliendo, simplemente la aula invertida, el Kahoot, y cosas que tienen que ver con estar contentos, hacer cosas en el aula que les permitan estar satisfechos. ¿Por qué? Porque sucede con este tipo de cosas que normalmente no todos pueden ser buenos en todo. Todos los niños igual. Y algunas ganarán unos, otras veces ganarán otros, otras veces ganarán otros, pero al final el hecho de ganar algo te va a hacer sentir importante. En esta parte, el sistema de recompensas, entonces, suele o parece que es un elemento de motivación para competir en el conocimiento, en preguntas, en varios aspectos. Sí, mira, muy importante que lo dices. Esto ya tiene que ver con el conductismo, que ya en cierta forma lo superamos un poquito. Pero los premios, los castigos y las recompensas siguen funcionando. Si no, pues ahí están las calificaciones, ahí están este tipo de cosas, ¿no? Ahí lo que hay que vincular es esta parte, vamos a diferenciar motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? La intrínseca es la que nace de ti mismo, ¿no? Y quieres jugar o quieres aprender por ti mismo. Y no porque el profesor te regañe o te castigue o te dé un premio o no te lo dé. Esa es la extrínseca. Y el profesor lo sabe. Entonces debe de buscar esos momentos donde el alumno se dé cuenta que puede aprender, puede hacer cosas, puede ganar este juego, ahora sí que del aprendizaje, por sí mismo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es importante aprender a usarlo y usarlo adecuadamente. Y solamente premios, porque castigos y eso yo no lo recomiendo mucho. Muy bien, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Alejandro Acuña, que es experto sobre todo en tecnología y educación y además presidente de la Asociación de Profesores e Investigadores de la Universidad Iberoamericana. Recuerden, si le quieren mandar un mensaje en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, TV Educativa MX. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Alejandro Acuña. Alejandro, nos has dado una charla muy interesante sobre toda la experiencia que has tenido en red escolar, como profesor de la Universidad Iberoamericana, y me queda claro que de otras instituciones,
a nivel latinoamericano también. En esta parte, doctor, México ha transitado por distintas políticas, programas, proyectos que involucran la tecnología y la educación. Red Escolar fue uno de ellos, Coeva, después tuvimos Enciclomedia, Habilidades Digitales para otro, que me parece que también fue otra de las experiencias que intentó retomar lo que se había hecho en el pasado. Y luego tuvimos otras políticas como Aprende, ¿no?, que dotó de computadoras, tablets, y que además esto viene hoy en día ya a ser un punto de partida con una agenda digital educativa, que en el marco de la nueva Ley General de Educación ya considera por primera vez el sistema regulatorio tener una agenda digital educativa. ¿Cuál sería tu principal reto, o desde tu experiencia que has tenido, que ha sido muy amplia, para poder concertar una verdadera agenda digital educativa? Bueno, como principal, yo más bien diría 4, porque un solo reto tiene que ver ya con lo digital, pero sí tendríamos que ver diferentes formas de abordar esto digital, ¿no? El primero, yo creo que es la parte de la infraestructura. Hoy en día es difícil no encontrar a alguien en prácticamente todo el país o alguna escuela que no esté de alguna forma conectada, ya sea directamente o ya sea a través de los diferentes proveedores pero yo diría hasta cafés internet, no sé si me explico. Entonces, yo creo que hoy en día es difícil y yo creo que se ha abaratado mucho el internet. Entonces, la parte de infraestructura tiene que darse y yo creo que se está dando, pero ese es como el requisito indispensable, ¿no? Esa parte. El segundo reto que yo me gustaría que pudiera tener una agenda digital educativa es la parte de la formación continua de los profesores, ¿sí? Aunque ya manifestamos aquí que la mayoría de los profesores que están frente a grupo hoy en día ya no son nativos digitales, ya son, pero ya no son inmigrantes, ya son nativos digitales que ya nacieron con las computadoras, ya saben utilizarlas. No es lo mismo saber utilizarlas para resolver y poder usar el Word, el Excel y ya, a, por ejemplo, utilizar un simulador. Es muy diferente, ¿no? ¿Y por qué utilizar un simulador y no otra cosa, ¿no? O a una parte educativa que se tiene. Yo quiero mencionar, porque trabajé algún tiempo como consultor y hacemos buenas investigaciones ahí, a esta parte de UNET, ¿no? La Unión de Empresarios por la Tecnología, que daba computadoras a escuelas muy pobres, pero no solo eso, sino que también hicimos una página de objetos educativos y muchas ayudas para el profesor, para que una vez que esté capacitado, lo básico, digamos, de la tecnología, pueda aprovechar este software, que ya está ahí y es gratuito. Ya hoy en día prácticamente no hay software de pago para desarrollar apoyos educativos. Y entonces este segundo reto yo creo que tiene que ver con un programa amplio, completo, trascendente de formación de profesores y actualización, ¿no? Formación y actualización. Un tercer reto tiene que ver con justamente lo que dice el cambio de pedagogía. El cambio de pedagogía para formar ambientes de aprendizaje donde el niño tenga todos estos valores de libertad, de compromiso, de hermandad, de trabajo en equipo, todos estos los pueda tener en el salón de clases y aprovechar la tecnología dentro de esa misma tendencia, ¿no? Y finalmente yo creo que la parte que se tiene que dar va en dirección a que las nuevas tendencias no hablan de una educación totalmente digital o de una educación totalmente presencial como se dio en el pasado, sino una convergencia, ¿no? Le llaman blended learning. Modelo híbrido. Modelo híbrido, aquí en México le diríamos, donde el profesor va a preparar su clase en función de las actividades que los jóvenes y los niños pueden hacer en sus computadoras o en sus smartphones o en el café internet, ¿no? Porque no puedes tú decir, si no tienes un smartphone o una computadora en tu casa de alta velocidad, no puedes hacer esto. Yo creo que hay que hacerlo más, que pueda ser equitativo. Si tú dices, hay esta actividad
que se puede hacer en este tipo de cosas, inclusive en un café internet o aquí mismo en la escuela, etcétera. Dar muchas salidas y las varias pantallas que tienen los niños, ¿no? Que pueden tener, te digo, no solo la computadora, la televisión en su casa y el internet del smartphone. Doctor, me parece que estás dando por una vía que es la convergencia tecnológica por un lado y el otro tema que es la formación docente, ¿no? Ya decía Nelson Mandela que el arma más poderosa para transformar una sociedad es la educación, pero si le agregamos este componente de tecnología, creo que tenemos ahora más que nada el verdadero horizonte, pues mucho más alentador, ¿no? De tener una educación mucho más equitativa, mucho más integradora, además de hacer proyectos colaborativos. ¿Cómo vislumbra desde tu punto de vista que este sea un reto? Porque además se habla también ya de otras nuevas herramientas como el Big Data, Machine Learning, ¿no? La propia UNESCO acaba ya de tener su propio consenso Beijing, ¿no? Donde habla que no perdamos de vista este tema, que es la inteligencia artificial. Ok, el blockchain también hoy en día. Digo, son conceptos que los pueden buscar ahí en la... Y tienen que ver con estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Donde ya en un poco tiempo el recurso, la gente, muy poca gente va a pagar en efectivo, ya puedes pagar tú con tu celular y pues... Entonces, todos estos cambios, la educación tiene que ser permeable a estos cambios. Porque si se encierra en sí misma y no permite que se acceden, que ahora sí que se conecte uno a internet para poder ver qué hay allá afuera, entonces se va a quedar parcial y no va a lograr lo que realmente quiere, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy en día el comercio internacional utiliza el Big Data para poder mandarte la publicidad personalizada, ¿no? A mí a cada rato me mandan el día de mi cumpleaños, porque saben cuándo es mi cumpleaños, saben lo que me gusta, saben lo que veo y todo, cosas de mercancía adecuada a mí, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes pasa lo mismo. Y esto lo hacen a través del Big Data, donde todo lo que estamos interactuando queda grabado y entonces ellos pueden interpretar para poder venderte, ¿no? Bueno, pues así debería ser también la educación. De hecho, vuelvo a mencionar a UNED porque están haciendo un sistema de análisis a través de las escuelas que te permite ver cuánto tiempo estuvo en la computadora los niños, qué niños estuvo en la computadora, cómo lo hicieron, cuánto tiempo estuvo el profesor, todo. Y te das cuenta si realmente son usuarios básicos, medios o usuarios avanzados. Entonces, con ese tipo de datos tú puedes tomar decisiones más fácilmente. Y sobre todo a nivel gubernamental. Porque si no tienes datos no puedes tomar decisiones. Y eso obviamente el Big Data te lo va haciendo. Y con el blockchain, que lo que permite es pues, tener una base de datos que puedas intercambiar, tú puedes ver sin tanta necesidad de los exámenes estos internacionales que se hacen, cómo andan en otras economías, en otros países, en otras ciudades, escuelas similares a la tuya, ¿no? Un último, hace 5 o 6 años hicimos un proyecto, ya no con la red escolar, sino con la red ILSE, estando ahí en el ILSE, donde tuve oportunidad de colaborar, un proyecto muy bonito con una escuela en Europa, en Portugal específicamente. Ahí en Portugal, una escuela que les enseñaba español, el profesor contactó a escuelas mexicanas, se pusieron a intercambiar y hasta el momento en que hubo un donativo de un árbol mexicano y un árbol portugués que lo sembraron en ambas escuelas y pudieron intercambiar, interactuar fácilmente. Y tenían la consigna de platicar y practicar ellos su español y los mexicanos su portugués 2 o 3 veces por semana, pero se dieron cuenta de que los niños por sí mismos platicaban solos sin necesidad de estar en la escuela y se hicieron muy amigos y hasta hubo encuentros, etcétera, ¿no? Entonces realmente esta parte, finalmente, ¿para qué educamos a la gente? Para que salga a la sociedad a ser una persona exitosa. Entonces no podemos encerrarla y no dejarla interactuar desde antes. Entonces ese justamente es el objetivo de las tecnologías. Y has dado también en algo también que está importante en el tema digital, que tiene que ver con la ética, que pareciera de repente que lo hemos perdido, esta parte de los valores digitales, ¿no? Que también lo has tocado en algunas de tus presentaciones, porque finalmente la tecnología no nos va a deshumanizar.
la tecnología nos puede, como lo has comentado en estos casos, acercarnos, intercambiar experiencias y, ¿por qué no, hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Mira, es que tocas un tema que a mí me apasiona. En la parte de los valores, la ética en el uso de la tecnología, ustedes pueden saber que el mayor, hoy en día la pornografía está en todos lados, ¿no? En las tabletas, en la internet, en cualquier cosa pones. A veces contaba esto que una viejita que tenía una gatita que estaba en celo, puso, voy a ver qué pasa, ¿no? Y puso gatas en celo, ¿no? Entonces imagínense todo lo que le apareció, ¿no? Y ese tipo de cosas son la parte, digamos, negativa. Pero como lo puedes ver en un kiosco que antes veíamos de las revistas, había revistas serias, educativas, etcétera, y otras plenamente pornográficas o negativas para los jóvenes, para los niños. Así es el Internet, hay de todo para todos. Y yo creo que sí es importante lograr un buen ambiente de aprendizaje donde el maestro demuestre la importancia del Internet positivo. Y ahí es donde entra esta parte de los valores. Si yo veo a mi profesor flojeando, etcétera, el alumno no le va a hacer mucho caso. Si yo lo veo interesado, preparando, motivado, entonces yo voy a estar igual porque voy a tratar de corresponder. Hay esta parte en la parte de los valores. Y te voy a cerrar con una frase que dijo para cuando se hizo la licenciatura en comunicación en la Ibero, el padre Sánchez Villaseñor escribió una carta donde decía: someter la técnica al espíritu. ¿Sí? Someter la técnica al espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Someter a la tecnología al servicio de los mejores valores humanos. Doctor, pues ha sido muy alentadora tu plática y sobre todo para nuestros docentes y toda la comunidad educativa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, al contrario a ustedes. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todos sintonizarnos en TV Educativa MX, en Twitter y Facebook. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Televisión educativa.